Bueno, vamos a hablar de economía, específicamente del proyecto de presupuesto aprobado en el Congreso de la República para el próximo año. Estamos con Hugo Perea, ex viceministro de Economía y economista jefe para Perú en el BBVA Research. Hugo, ¿cómo estás ante todo? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. A ver, en términos muy generales, importante lo que ya se aprobó, al menos el día de hoy, humo blanco entre Congreso y MEF. Sí, bueno, reduce la incertidumbre, ¿no? Imagínate que el país hubiera llegado a una situación en la que a la fecha de cierre todavía no teníamos claro el tema presupuestal, ¿no? Entonces se ha reducido la incertidumbre por ese lado. Habría que ver luego los detalles, a los acuerdos a los que finalmente ha llegado el legislativo con el ejecutivo para poder cerrar finalmente la versión de presupuesto que se está aprobando, ¿no? Porque me parece que fue en esta oportunidad una negociación sumamente tensa, dado que desde el Congreso de la República había pedidos como de 900, me parece, proyectos, 500 cambios normativos que elevaban la cifra del presupuesto en 17.700 millones de soles, una cosa de ese tipo. ¿Eso es realista? No, definitivamente no. Y luego, obviamente, el MEF observa, ¿no?, qué cosas se pueden hacer, qué cosas no son aplicables, etcétera. Y finalmente la cifra que se estaba manejando era más de 1.160 millones o alrededor, ¿no? Pero la idea principal es que usualmente en los procesos presupuestales el techo presupuestal lo fija el Ejecutivo y sobre esa cifra, que se calcula siguiendo un procedimiento que es muy técnico en realidad, se discute alguna reasignación. De repente el Congreso quiere que se gaste un poquito más en una determinada partida, en un determinado sector, en alguna región, etcétera, y eso se negocia, ¿no? Es el procedimiento usual. Ocurre aquí y en todas partes del mundo, ¿no? Sí. Pero el techo presupuestal lo fija el Ejecutivo y en esta ocasión, en una situación inusual, se generó un clima más tenso, friccional, más tenso, y no se llegó a un acuerdo sino hasta finales, ¿no? Pero nada, veamos los detalles a los que finalmente se ha llegado y qué tanto se ha variado, ¿no?, lo que se propuso desde el Ministerio, ¿no? Y el techo presupuestal que define el Ministerio de Economía lo hacen porque no es porque, entiendo, no quieran gastar más plata, sino porque, bueno, hasta ahí llegamos para no sobrepasarnos, para no vivir por encima de nuestras posibilidades, me imagino. Correcto, hay una serie de parámetros. Un gran parámetro macro es, por ejemplo, que según la ley de presupuesto, tiene que estar, el presupuesto que se propone tiene que estar alineado a las reglas macrofiscales. Entonces, si tú tienes un déficit fiscal estimado para el próximo año de 2,4%, dado los ingresos que proyectas, entonces ya te queda un gasto máximo que puedes hacer. Si no, estarías incumpliendo las reglas macrofiscales, ¿no?, para comenzar. Entonces, y luego después cada sector va diciendo cuáles son las necesidades que tiene de gasto. Hay una mirada también a veces un poquito inercial, se mira cuánto se asignó el año pasado, cuánto se ejecutó, etcétera, y finalmente se define lo que es el presupuesto. Pero reitero, es una tarea bastante técnica, que la realizan personas que tienen mucha especialización. Y me imagino, dado lo que mencionas, viendo lo que puede ocurrir justamente en el 2023. Y ahí yo te pregunto, ¿no?, y ustedes han hecho mucho análisis y proyección en el BBVA Research, ¿qué es lo que se viene? ¿Qué economía nos espera en el 2023? A ver, el lado externo está un poquito complicado. El gran riesgo, el gran temor que existe es que haya una recesión eventualmente global. Casi seguro en Europa, en Estados Unidos también, y en China una probable desaceleración vinculada a estas medidas tan draconianas para controlar la COVID, ¿no?, que implican encierros, confinamientos, sí, que sabemos tienen un gran impacto económico. Entre Europa, Estados Unidos y China estamos hablando de buena parte del PBI mundial. Entonces eso podría tener una desaceleración importante. ¿Por qué se da esta desaceleración en Estados Unidos? Se daría esta desaceleración, el ajuste monetario. Las tasas están subiendo, las tasas de interés, eso encarece el crédito, reduce el gasto, reduce la demanda y la economía se desacelera. La buena noticia es que hasta ahora se está anticipando que si se da este escenario de recesión en Estados Unidos en particular, será una recesión leve, de corta duración, ¿no? Entonces no es la recesión que vimos luego de la crisis del 2008-2009, que fue muy complicada, la salida tomó muchos años y requirió de medidas extraordinarias. Esta debería ser una recesión más típica, más cíclica,
pero son medidas que han tenido que tomar diversos bancos centrales, subir tasas para tratar de contener las presiones inflacionarias que no veíamos en más de 40 años. Pero ¿no? ya no se está golpeando, es decir, la economía se viene desacelerando. Ese es un buen punto que tocas. Es cierto que cuando el Banco Central sube las tasas de interés tiene un costo. Sí. No hay una medicina, digamos, que fácil para matar la inflación, pero el costo de la inacción, el costo de ser tímidos al momento de combatir la inflación puede ser mayor. Hay costo en términos de empleo, de menor producción, ¿no? Pero el costo de no hacer nada o no contener las presiones inflacionarias a tiempo puede ser mucho mayor. Las economías desarrolladas experimentaron procesos inflacionarios muy complicados en la década de los 70, ¿no? Que fue prácticamente de estancamiento con inflación relativamente alta. Hay que atacar la inflación, va a costar, va a doler, pero el costo de ser tímidos ahí podría ser mayor. Y ahí al referirnos exclusivamente al contexto externo, que ya es complicado Así para es. todo el mundo. Pero, a ver, ¿cuál o cuánto nos puede pegar lo que vemos en este momento? Es decir, Claro. nuevamente esta crisis política, un choque, se habla de cerrar el Congreso, se habla de vacar nuevamente el presidente. ¿Eso tiene un costo? Sí, por supuesto, ¿no? O sea, además del tema transversal a nivel global, que es el tema externo, está el tema idiosincrático, lo local, lo propio, ¿no? Y un factor de riesgo latente, permanente, persistente, ha sido el ruido político, ¿no? El ruido político lo que genera es incertidumbre. Y la incertidumbre es el gran enemigo de la inversión, ¿no? Si tú tuvieras que arriesgar dinero, porque cuando tú haces un emprendimiento no la tienes segura, ¿verdad? Entonces puedes perder. Lo ideal es que el inversionista, el emprendedor tenga pues algo más de visibilidad. Uno no puede prever el futuro a ciencia cierta, pero cuando uno mira escenarios de confrontación política tan complicados que pueden devenir en muchos escenarios, la toma de decisiones se complica. ¿Y cuál es el problema para las personas comunes, ¿no? Menos inversión, menos empleo, menos ingresos familiares, menos gasto, la economía se desacelera. Pero ya estamos en una situación así. Yo creo que hay varias cosas que tomar en cuenta, ¿no? Una de ellas es que la confianza empresarial, o sea, las ganas que tienen los empresarios para invertir, está en zona de pesimismo, están muy cautelosos, ¿no? No es que estén entusiastas para invertir en este momento. Eso es uno. Pero se había llegado, me parece, a una especie o se había internalizado un poquito la idea de que, más allá de este ruido político que hemos visto en los últimos meses, no iba a pasar algo más dramático o extremo como se pensó al inicio de esta administración. ¿Dónde hay, solo como dato que tú recuerdas muy bien, porque claro, lo que generaba más ruido era la posibilidad de una asamblea constituyente? Correcto, o cambios en las reglas del juego. La inestabilidad política es uno de los elementos que más incertidumbre genera aquí y en todas partes del mundo. Entonces había llegado una especie de calma tensa en el que, si bien la retórica antiempresa, antimercado, no genera el mejor clima de los negocios, tampoco se vislumbraba ya el escenario extremo que se temía al inicio de la presente administración. Sin embargo, hoy que nuevamente vemos cómo estos dos poderes del Estado, el legislativo y el ejecutivo, están en un tono de confrontación muy seria, la incertidumbre se eleva porque uno no sabe en qué va a decantar esta situación, cómo se va a resolver. Porque me imagino que un eventual cierre del Congreso, y ya algunos congresistas señalan, pero esto es para instalar una asamblea constituyente, es lo que genera mayor temor, ¿no? Correcto, o la salida del presidente, o sea, todas esas situaciones que uno no sabe en qué van a devenir, porque cada posibilidad tiene subescenarios a su vez. Entonces imagínate hacer inversión en ese contexto, ¿no? Sí, claro. A ver, Hugo, se nos ha acabado el tiempo, pero tengo que hacerte una pregunta fuera del tema económico, que es parte de algo que estamos preparando, como dije en RPP Noticias. Y la pregunta es muy sencilla, la misma que le hacía al doctor Gerardo Eto Cruz. ¿Cuál es tu combinación de comida favorita? Bueno, me gusta mucho la fusión peruano-japonesa, ¿no? Tengo por ahí un restaurante favorito en Miraflores, en el Malecón, no voy a decir cuál exactamente, no sé si me están viendo los muchachos, pero es una fusión de comida peruana buenísima, con un ceviche al estilo japonés también, que es buenísimo, y en general también toda esta fusión Nikkei, ¿no? Creo que ha pegado muy bien. Cuando a veces uno tiene un poco la suerte de salir al exterior y tratar de comida japonesa, no ves la misma riqueza que ves acá. Sí, claro, ¿no? Obviamente esa fusión de lo peruano con influencias extranjeras
pues ha pegado muy bien. Y si lo combinas con un vino tinto, mejor. Uf, tremendo. Muchísimas gracias, Hugo, por esta entrevista. Hugo Perea, ex viceministro de Economía, economista jefe del BBVA Research para el Perú. Llegamos ya al final. Mañana va a ser un día sumamente candente porque se va a ver ya todavía para las 6 de la tarde más o menos la moción de vacancia contra el presidente de la República, Pedro Castillo. Así que estaremos sumamente atentos de lo que ocurra en el Parlamento y de esta constante, ¿no?, álgida crisis política que tenemos como país. Nos reencontramos, señor, señora, mañana, minutos antes de las 8:30 de la noche, porque al final todo se sabe.